Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches, depende de la hora en la que me estés viendo. Este es el primer capítulo de una serie que he denominado Tu propia mejor versión y está enfocada principalmente en que conversemos sobre habilidades. Habilidades para la vida, para relacionarnos, para el trabajo, para convivir en nuestra familia. O sea, vamos a ir viendo de acuerdo a lo que en los comentarios me vayan poniendo o lo que yo vaya indagando qué tipo de habilidades vamos a presentar acá. Principalmente son todas estas habilidades que van a permitir que tú aproveches al máximo tu potencial. Lo primero, antes de definir potencial desde la teoría, quiero definirlo en la práctica como yo lo he vivenciado y como he podido acompañar a muchas personas a desarrollar su propia mejor versión. Para mí, el potencial está centrado en las fortalezas, es decir, en lo que tú ya tienes, en lo que hace que cada día o en tu día a día puedas aplicarlo y obtengas buenos resultados. Hay algunos enfoques o algunas teorías que mencionan que el potencial está también en las fortalezas, pero también en la brecha que se encuentra en lo que tú deberías ser y en lo que eres, y desde allí se puede direccionar el desarrollo. Para mí es mucho más sencillo y creo que es más fácil desarrollar habilidades cuando nos centramos en lo que ya tenemos, porque desde lo que ya tenemos logramos tres cosas. Autoconocimiento, entonces puedo saber quién soy. Autocontrol, porque en la medida en que sé quién soy, puedo controlar ciertas situaciones que me pueden volver en riesgo, vulnerable, o que sé que debo preparar más para no sentirme inseguro. Y tres, la más importante, es la autoconfianza. La autoconfianza, ¿qué es? Esa capacidad que yo tengo de confiar en mí mismo, porque como soy capaz de conocerme y de controlar las cosas, puedo confiar en que las situaciones no me van a sobrepasar. Hago un paréntesis. Control no significa tener como una cuadrícula de todo lo que va a pasar, no. Tener todos los riesgos calculados, tampoco. Control es que como me conozco, sé que puede llegar a pasar y me anticipo para que eso no haga que yo pierda mi confianza. Voy a poner un ejemplo. Los que ya me conocen desde hace tiempo saben que este es un ejemplo que uso recurrentemente porque es mío, yo lo experimenté y creo que eso sirve también para poner sobre la mesa qué significa esto del autoconocimiento, autocontrol y autoconfianza. En mi proceso de autoconocimiento, identifiqué que una característica de personalidad mía o una característica que tengo es la timidez. Tenía dos opciones: quedarme en todo lo que limita a ser tímida o entender que eso simplemente es una característica que no me determina, pero que me acompaña. Cuando identifique eso, ¿cómo empiezo yo a ejercer el autocontrol? Identifico cuáles son las situaciones que me advierten que soy tímida y en qué contextos puedo enfrentar situaciones que se pueden salir de control y que no van a ser cómodas para mí. Ejemplo, cuando empiezo a sentir que el calor sube y que me va a poner roja, no me siento cómoda cuando me pongo roja. Entonces, ¿qué aprendí? A controlar eso. Entonces, a través de la respiración, mi cuerpo me manda la señal de que me va a poner roja, de que algo me está avergonzando, y logro a través de respiración controlarlo de manera que no se pone la cara roja y no me muero del pánico por estar así y no me siento insegura por eso. Y por eso la tercera es muy importante y es la autoconfianza. Cuando uno se conoce a sí mismo, cuando yo me conozco, sé con qué cuento, sé cuáles son las cosas que tengo que aprender a controlar para no perder la confianza, pues empiezo a accionar distinto. Por eso la importancia de autoconocimiento, autocontrol y autoconfianza. Y para mí esas son piezas clave para empezar a armar el rompecabezas de cómo llego a ser mi propia mejor versión a través de aprovechar lo que tengo, de mis fortalezas, y cómo las llevo a que ese potencial cada vez sea mucho más grande. Al final, ¿qué significa desde esta perspectiva el potencial? Es cómo aprovechas tus fortalezas a tu favor y cómo las empiezas a manejar y a aplicar en los diferentes contextos en los que te desenvuelves para que te lleven a los resultados que tú te has propuesto. Entonces, este primer capítulo es más bien introductorio de esta serie.
La razón por la que le puse tu propia mejor versión es porque he entendido que cada ser humano es único e irrepetible y todos tenemos la capacidad de ser nuestra propia mejor versión. Y en la medida en que tenemos bien sólidas nuestras raíces y consolidamos muy bien lo que somos, identificamos cuál es nuestra esencia, cuáles son nuestros valores, qué cosas nos gustan, qué cosas no nos gustan, cuáles son nuestros negociables y cuáles nuestros no negociables, cuáles son nuestras fortalezas, qué oportunidades de mejora tenemos, empezamos a tener unas bases sólidas de nosotros como seres humanos y desde allí empieza a florecer todo lo que queramos y principalmente desde lo que ya tenemos. En esta serie mi propósito es traerte reflexiones o prácticas que te permitan empezar a encontrar posibilidades desde lo que tú eres. A veces hay algunas habilidades o algunas competencias que las vemos muy lejanas de nuestro panorama y es básicamente porque no hemos empezado a practicar algunos comportamientos o algunas acciones o algunos hábitos que nos llevan a confirmar que puede que hoy no tuviéramos la habilidad o la competencia, pero que eso no quiere decir que no la vayamos a tener hacia el futuro. Entonces mi invitación es, piensa en lo que ya tienes, enfoca todas tus acciones y toda tu energía en lo que tienes. Y puede que haya cositas chiquitas que hoy no tengas y que necesitas desarrollar, pero tu potencial principalmente se va a impulsar desde lo que tienes. Lo que no tienes es una brecha chiquita que muchas veces se impulsa desde las fortalezas. Entonces, fíjense a mí qué me pasó. Lo que yo tenía como característica de personal era la timidez y eso podría ser una brecha para ser profesora, para hacer estos videos y publicarlos en redes sociales, para dar conferencias, para hacer formación, pero lo que sí tenía, mi potencial, mi fortaleza, estaba en la capacidad de compartir conocimiento de manera genuina y mis habilidades de comunicación verbal y la facilidad de tener empatía o de conectarme con el otro. Entonces, fíjense que estas tres fortalezas que identifiqué en mí permitieron que esa brecha que la timidez me generaba se movilizaba. Con esto termino este primer capítulo, te dejo la reflexión. Si a mí me pasó y pude salir adelante o, digamos, pude desarrollar todo lo que quería a nivel profesional aprovechando mis fortalezas, pues también te va a pasar a ti, que las características de personalidad que hoy te definen o que lo que te han dicho que eres no te limite para ser quien quieres llegar a ser. Lo más importante es tener la capacidad de autoconocerte, autocontrolar lo que necesites controlar y tener autoconfianza. Nos vemos próximamente en otro capítulo de esta serie.